Hermanos, tal vez el atributo divino más incomprendido, el atributo divino más polémico, el atributo divino más rechazado, más negado y el menos enseñado de todos probablemente es el atributo de la ira de Dios. Ahora con la internet y todos los medios de comunicación podremos hallar tal vez hasta series de mensajes o sermones respecto al amor de Dios, respecto a la misericordia de Dios, respecto a la gracia de Dios y muchas otras cosas, lo cual es bueno y es correcto. Pero hermanos, ¿cuán escaso será que podamos hallar sermones, series o mensajes respecto a la ira de Dios? La ira de Dios se convierte entonces como el atributo menos favorecido en la mente del hombre acerca de Dios. Muchos ni siquiera imaginan que Dios fuera un Dios de ira o que tuviera ira. En su mente Dios es un Dios ¿cómo decirlo?, buenista, que jamás se enoja o que nunca manifiesta lo que el mundo llama ira. Y por esa razón pensamos que este atributo es el menos conocido de todos, tal vez. Es el menos enseñado y el más rechazado. El desconocimiento de la naturaleza de este atributo y la incorrecta equiparación con la cólera humana predisponen a muchos a rechazar la idea de un Dios con ira. Porque se rechaza la idea de un Dios con ira o de un Dios que tenga ira. Bueno, en primer lugar, por el desconocimiento de la naturaleza de este atributo. No se conoce a qué se refiere la Escritura cuando habla de un Dios de ira. Y ahí es donde a veces también aparecen las divisiones en la mente de muchos Sí, ya estamos grabando, ¿no? Okay. Les decía que allí es donde aparece entonces en la mente de muchos esa división del Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Y es allí donde unos dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel y medio malo, salvaje, dicen. Pero el Dios del Nuevo Testamento, en cambio, dicen ellos, es ahora bueno, tierno y gentil con todas sus criaturas. Y entonces, pensando en esa idea loca, en esa interpretación no solo incorrecta, sino hasta ofensiva, tienden entonces a rechazar la idea de un Dios con ira. Pero ¿no es eso rebajar a Dios al nivel de un simple ser humano cuando se piensa que o se confunde que si Dios tiene ira, entonces esa ira ha de ser como la nuestra? Pues que dicen, un Dios de ira, no, y yo me acuerdo de mi papá cómo era, no, entonces Dios es así. Y entonces dicen, no puede ser. O se acuerda alguien de algún tirano, de alguna persona malvada y dicen, ¿un Dios de ira? No, entonces, no, eso no puede ser. Pero hermanos, equiparar la cólera humana con la ira de Dios es algo realmente disparatado. Y no solo es disparatado, sino que también es rebajar a Dios.
al nivel de un simple ser humano. ¿Es acaso Dios como nosotros? ¿No vimos desde el principio, cuando comenzamos a ver todos estos atributos de Dios, cómo Lutero le escribía a Erasmo de Rotterdam y le decía: usted tiene un concepto de Dios muy humano? Y así con el atributo de la ira de Dios. Oímos ira y nos acordamos de aquella persona iracunda y decimos: ¿entonces Dios es así? La respuesta es: no conocemos lo que la Biblia llama la ira de Dios. Adicionalmente a todo esto, el sobreénfasis del amor de Dios que se hace en el evangelicalismo de nuestro tiempo se convierte, hermanos, en un tropezadero para todo aquel que pudiera considerar en su mente la idea de un Dios de ira. Pues como les decía, se ha sobreenfatizado tanto el amor y se ha dicho que hay un Dios salvaje en el Antiguo Testamento y un Dios bueno y amoroso en el Nuevo, de tal manera que esa sola idea, hermanos, se ha convertido en un tropezadero para que alguien pueda pensar que Dios realmente es un Dios de ira. Así en el mundo evangelical se une a los incrédulos en oposición a la idea de que Dios sea un Dios de ira. Y con ello generan entonces esa grotesca caricatura de un Dios cuyo amor supera cualquiera de todos sus demás atributos. ¿Se acuerdan, niños, cuando hablamos de cómo el hombre crea una caricatura de Dios? ¿Cómo es que el hombre genera o caricaturiza a Dios? Acuérdense, niños, que decíamos que la caricatura es ese dibujo animado en donde las proporciones físicas de un personaje se exageran. Decíamos que hay un personaje que tiene una narizota gigantesca o que tiene unos brazotes que le arrastran al suelo y unas piernitas bien pequeñitas, o viceversa, que tiene unos brazos bien chiquitos y unos pies muy exageradamente largos, una cabeza gigante que es del mismo ancho que sus hombros o hasta más, y cosas así. Y de esta forma decíamos, imaginen que a una persona en la vida real con esas características, y sería de dar miedo. Sería literalmente lo que podríamos llamar un monstruo en el sentido de que en esas proporciones nos causaría impresión, una impresión que tal vez nos llevaría al pánico o alguna otra reacción. Y cuando se extra enfatiza el amor de Dios y se minimizan todos los demás atributos como el de la ira de Dios, entonces se está generando una caricatura de un Dios cuyo amor es así de gigantesco, pero tiene una ira así bien pequeñititita para que no se asuste. Eso es una grotesca caricatura de Dios. Mientras que aún incluso entre los incrédulos aún más se esparce la imagen o la representación de un Dios encolerizado. Y allá se ve a un Dios de esta forma, un Dios encolerizado cuya indiscriminada rabia, según ellos, solo puede ser detenida por su madre, dicen ellos. A quien este ser, dicen ellos, no tiene otra más que obedecer, pues es su mamá. ¿Sí han oído esa
leyenda blasfema en el catolicismo romano de nuestro tiempo. Se hace ver a un Dios encolerizado, iracundo, que ya habría destruido el mundo, dicen, si no fuera porque su madrecita santa le ha impedido. Y le dice, no, hijo, no acabes con el mundo, porque no, cálmate. Y él dice, pues es mi madre y ni modo, tengo que hacerle caso. ¿Qué cosa tan blasfema es eso, hermanos? ¿Qué cosa tan blasfema es eso? Y a medida que vayamos viendo este atributo, nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, de cuán cruel, grotesca y horrible es esa blasfemia. Y para comenzar, quiero invitarles a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Romanos capítulo 1 en el versículo 18. Romanos capítulo 1 versículo 18 nos dice de la siguiente forma: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hasta allí. Lo primero que nuestro versículo nos revela, hermanos, es la realidad de que Dios también tiene ira. De que Dios también es un Dios de ira. Pues dice, porque la ira de Dios, no dice algo que podríamos llamar como ira, tal vez, no, dice la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios entonces también tiene un atributo que es su ira. Y debemos aquí hacer la salvedad de que algunos teólogos proponen que la ira de Dios no es un atributo en sí mismo. Y los que apoyan esta posición lo hacen argumentando que la ira de Dios es más bien la manifestación o la reacción divina a la impiedad e injusticia, y esta reacción o manifestación divina es derivada de su santidad y de su justicia. ¿Sí me expliqué? Algunos teólogos consideran que el atributo de Dios no es un atributo en sí mismo, sino la manifestación o el producto derivado de la justicia y de la santidad de Dios. Y dicen ellos, ya que Dios es un Dios santo, entonces, por lo tanto, cuando se enfrenta a la impiedad y a la maldad, entonces Él ha de accionar o reaccionar de alguna manera. Ya que Dios es un Dios justo, dicen, cuando Dios ve la injusticia, entonces habrá de reaccionar o manifestarse de alguna forma. Y esto es lo que entonces se hace llamar la ira de Dios. Pero nosotros no vamos a meternos en estos problemas y vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a la ira de Dios. Pues que la ira de Dios, hermanos, está abundantemente evidenciada en la Escritura. En la Escritura encontramos al menos 54 referencias directas a la ira de Dios, sin contar las narraciones de la manifestación de su ira. Así que
No es posible que alguien pueda decir que nos sacamos de la manga esta idea. No, hermanos, la ira de Dios está evidenciada en toda la Escritura. 54 versículos nos hablan acerca de la ira de Dios, un Dios de ira. Y esto, como les decía, sin contar las veces en las que se narra a este mismo Dios ejecutando o aplicando su ira. Pero entonces, ¿significa esto que Dios será un ser colérico? ¿Será su ira como la ira de los hombres? ¿Será entonces su ira caprichosa y egocéntrica como la nuestra? Porque cuando nosotros nos enojamos o hasta nos airamos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por amor a Dios y su justicia? ¿O porque nos humillaron, nos rebajaron, no nos respetaron o nos hicieron sentir mal? Nuestra ira de entrada tiene un origen completamente distinto al de la ira de Dios. Pues nuestra ira, nuestra cólera, nuestra rabia, proviene esencialmente de nuestro egoísmo, de nuestro amor propio y de que no nos gusta que nos traten mal. Y entonces yo me siento ofendido, yo me siento irrespetado, me siento maltratado, me siento humillado. ¿Y cómo reacciono? Estalla mi cólera, porque pienso que debí ser tratado mejor, que merezco un mejor trato, que merezco mejores palabras o expresiones que esas, que merezco esto, merezco esto, merezco esto y merezco esto más. Y como no me lo dieron, como el bebé chiquito que le quitaron su sonaja, ¿qué hace? Igualmente yo me tiro al piso a patalear, llorar y hacer todo lo que de alguna forma satisfaga ese ardor que hay adentro de mí. El niño chiquito no tiene forma de hacerme pagar, entre comillas, por lo que recibió, porque no tiene la fuerza, tal vez la inteligencia, los medios, la capacidad, pero como yo sí la tengo, entonces, ¿qué hago? Lo manifiesto y lo externo. Pero la ira de Dios será como la nuestra. Vamos a ver que definitivamente no. ¿Se contrapone la ira de Dios a sus demás atributos? ¿Es acaso, hermanos, que tiene algo de razón esa loca filosofía del yin y el yang? ¿Han oído esa barbaridad? Ya están algunos con su camisota del yin y el yang y cuánta cosa. Gracias a Dios yo no he visto a ninguno de ustedes, pero algunos ahí se ponen a presumir esas cosas. ¿Qué enseña esa filosofía aparentemente oriental? Que dicen ellos, hay una convivencia entre el bien y el mal, dicen ellos. Y una convivencia tal que dicen que no solo el bien y el mal subsisten uno con otro, sino que hay una relación simbiótica, dicen ellos. Qué cosa, hermanos, tan arrojada y terrible. Pues en eso están diciendo
que el bien no podría subsistir si no hay mal, dicen ellos. Y que el mal no podría subsistir si no hay bien. Y ahí tenemos hasta en las caricaturas que ven nuestros hijos de superhéroes que dicen, si hay mal, el bien se va a surgir. Eso no es otra cosa que la filosofía esa pagana. Ahora, ¿será que en Dios tiene un lado bueno y un lado malo? Eso sería una blasfemia. No, hermanos, no, eso es completamente imposible. Dios no es que tiene un lado bueno y luego lo agarramos de malas, o tiene un lado malo. No, en ninguna forma. El atributo de la ira de Dios converge y embona perfectamente con todos sus atributos. Cuando Dios manifiesta su ira, Dios es perfecta y absolutamente santo. Cuando Dios manifiesta su ira, Dios es perfecta y absolutamente bueno. Cuando Dios manifiesta su ira, Dios es perfecta y absolutamente misericordioso, hermanos. También es justo en esencia. Y es misericordioso, hermanos, porque como veremos no hoy, pero más adelante, esta ira aguarda en su paciencia, en su misericordia. Aunque para los hombres, y más en esta época humanista, la única definición de ira es esa respuesta abrupta de rabia y de deseo de satisfacción propia. En la Escritura, hermanos, hay una diferencia, o hay dos clases de ira: la ira de Dios y la ira del hombre. Y esto lo podemos hallar evidenciado en Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Santiago capítulo 1, 19 y 20 nos dicen: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué, hermano apóstol Santiago? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago nos enseña por medio de este mandamiento que entonces hay dos clases de ira: la de Dios y la del hombre. Esto es, el hombre manifiesta una ira, y también hemos visto, la Escritura nos habla de la ira de Dios y nos está diciendo: la ira de Dios no obra la justicia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Con eso nos está diciendo de entrada, son dos cosas diferentes. Cuando el hombre manifiesta su ira, nos dice, el hombre no puede obrar justicia. La ira del hombre es ciertamente aquella rabia abrupta y pecaminosa. Esa ira que es originada por el orgullo y el excesivo amor propio que nos caracteriza a todos los seres humanos. Sí, cuando ustedes piensan en ira y que piensan en esa persona de color rojo, no, hasta en los celulares, ahí cuando está usted escribiendo algo, hay una carita de un monito rojo. Y eso que nos está diciendo, que exactamente la ira es como esa efervescencia de rabia, de enojo incontenible. ¿Y de dónde viene esta rabia y este enojo? Del orgullo y del excesivo amor propio
que tenemos todos los seres humanos. Me ofendiste, me dañaste, me humillaste, y lo menos que puedo hacer es hacerle, ¿sí o no? Y bueno, de ahí para adelante empieza, según el amor propio nuestro, el orgullo nuestro, a manifestarse en nuestra ira. Así que no necesitamos más amor propio, sino menos amor propio. Ya nos amamos mucho. Y véalo cada que usted se enoja. Cada que usted se enoja por lo que le dijeron, por lo que le hicieron, no es que le falta amor propio, le sobra amor propio, y por eso es así. Y la gente que vive encolerizada, entonces, hermanos, no es por falta de amor propio, sino por sobra de amor propio. Pero por más que el hombre piense que obra justicia al descargar su ira en su enojo, la Escritura nos afirma, hermanos, que esta ira no efectúa justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar ya sabemos que somos una humanidad caída, que el pecado dañó el centro del asiento del corazón del hombre, que todas nuestras acciones entonces están manchadas de pecado y por lo tanto nuestras manifestaciones aún de supuesta bondad o justicia, hermanos, también van manchadas de pecado. Cuanto más nuestras manifestaciones de ira o de enojo. Porque por lo general, cuando el hombre trata de manifestar su ira, ¿qué es la manifestación de la ira? La manifestación de la ira, hermanos, es esa búsqueda de satisfacción por lo que he recibido en el hombre. Estamos hablando ahorita de la ira del hombre. Quiero satisfacer mi enojo. ¿Cómo? En el mejor de los casos, a veces hay gente que se agarra rompiendo cosas y dicen, déjalo que se desahogue, que golpee la pared o que haga algo. Y hay gente que se agarra destrozando cosas o hasta se las estrella en la cabeza. ¿Qué está haciendo? Está manifestando su ira, está tratando de satisfacer ese ardor que trae por dentro. Pero cuando esta ira va dirigida hacia otra persona, hermanos, nunca, dice la Escritura, obrará la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiende a imponerse en el ejercicio de su venganza. Porque ¿qué es lo que hace cuando hace eso? Cuando voltea la cara, cuando voltea los ojos, cuando hace todo lo que hace, ¿qué está haciendo? Se está vengando. Se está vengando. Y el hombre, cuando se venga, siempre tiene la tendencia a imponerse sobre el otro. Es decir, a excederse sobre lo que le han hecho. Es como, ahí te va lo que me hiciste y un poquito más para que aprendas, para que la próxima no se te ocurra volverlo a hacer. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no tenemos allá historias en los ranchos cuando todavía, bueno,
Iba a decir que en aquellos tiempos cuando todavía la gente andaba armada, ¿verdad? Pero creo que todavía anda armada, ¿no? Con toda la situación que estamos viviendo. Pero cuando al menos era legal, estamos hablando de la generación pasada, de nuestros padres y nuestros abuelos que todavía en el rancho traían pistola. No sé cuántos de ustedes lo vieron o lo vivieron. Allá y había lugares y ranchos en donde ustedes lo miraban feo y sacaban la pistola y le disparaban. No es una realidad, hermanos. ¿De dónde creen que el Señor lo sacó a uno? Y sucedía que se hacía una fiesta y no, hombre, cuidado que se le acercaran a la Lupita porque el otro sacaba la pistola. ¿Sí o no? Luego, muchas de esas fiestas terminaban con muertos. ¿Y qué hacía la familia del difuntito? Decía, a la mía. ¿Y qué hacía? Iba y cazaba a otro. ¿Y qué hacía? ¿Mataba solo a una persona? Por lo general, no. Decía, dos para que se le quite, para que no se vuelva a meter conmigo. Esa venganza, esa ira, ¿fue justa? Siempre, mi punto es que el hombre siempre trata de imponerse, de hacer más de lo que recibió. Y entre otras muchas otras formas, la ira del hombre pues no obra justicia. E incluso la de los gobiernos tampoco. ¿Por qué? Porque, bueno, mientras que el hombre de a pie siempre tiende a imponerse, el gobierno más bien siempre tiende a alivianar las sentencias. De donde, como ya vimos cuando vimos la justicia de Dios, eso tampoco es justicia. ¿Me explico? Así que, hermanos, la primera razón por la que la ira de Dios es distinta a la de los hombres es porque la de estos, o sea, la de los hombres, es pecaminosa y Dios no puede pecar. Empezando de allí, estamos hablando de algo completamente diferente. La ira del hombre es pecaminosa desde su origen, desde que se genera, desde donde sale y que la origina, hasta su manifestación y su conclusión. Pero Dios no puede pecar. Pueden entonces imaginar una ira que no se originó en el pecado ni en el egoísmo, que no se manifiesta que al manifestarse más bien no es injusta en forma alguna, no comete ni un solo ni el más mínimo pecado, y que las consecuencias de esta ira no producen ningún efecto colateral indeseado. Entonces comenzamos a formarnos una idea de la gran distinción que hay entre la ira de Dios y la ira del hombre. La segunda razón por la que la ira de Dios es distinta a la ira del hombre es porque la ira de Dios obra absolutamente perfecta justicia. Esto es, cuando Dios manifiesta su ira, esta es absolutamente perfecta. No se excede para ser injusta en ninguna forma. E incluso, hermanos, en ese sentido, aún los que
estarán una eternidad en el infierno, estarán sufriendo cada uno de ellos justamente por cada uno de sus pecados. No es que hay un solo horno y ahí hay que aventarlos a todos. Tanto el que vivió toda su vida perdidamente y mató 200,000 personas, como el que andaba a pie y bueno, sí pecó terriblemente, pero no a la misma forma que el otro. No, hermanos. La manifestación de la ira de Dios es perfectamente justa. El castigo, dijo el Señor, será mayor. Ay de ti, Corazín y Betsaida, les dice, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho estas cosas, ya de tiempo se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo que el castigo será mayor para estas ciudades que para Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que su justicia, que la manifestación de su ira contra el pecado es perfectamente justa. La tercera razón por la que la ira de Dios y la ira del hombre es completamente diferente es porque la causa de ella, como veíamos, no es egocéntrica. Y nosotros, por ejemplo, cuando sentimos esa ira de entrada, nosotros no la sentimos igual. Cuando nosotros fuimos el objeto del daño, como cuando un extraño fue el objeto del daño. No nos enojamos igual, no nos indignamos igual, ni nos vengamos igual. ¿Por qué? Porque allá no me dolió, pero aquí sí. ¿Sí me explico? Aun cuando nosotros manifestamos esa venganza, intentáramos según nosotros hacer justicia, esa justicia, hermanos, sería tan ladeada como el simple hecho de que si me hacen algo a mí, yo me manifiesto de una forma, pero si se le hacen a alguien más que yo ni conozco ni sé ni quién es, estoy capaz de perdonarlo y no me pesa. ¿Sí me explico? Dios no puede actuar así. En ese sentido, no es que Dios entonces se inclina a dar más castigo cuando la ofensa fue hacia Él o a cualquier otro. Dios es perfectamente justo. Notemos pues cómo se manifiesta esa ira en nosotros cuando nos golpean, cuando nos avergüenzan, cuando nos humillan, cuando no nos cumplen nuestros deseos o cuando nos quitan las cosas. Pero si se las quitaron a los demás, le decimos, pues ni modo, pues ya que aguante. ¿No es así? ¿Se dan cuenta que la ira tiene un origen egocéntrico? ¿O quién de ustedes se aira por la injusticia que le hicieron a aquel extraño? Por eso en las películas, primero tienen que hacer que nos encariñemos con el personaje, que sintamos empatía con el personaje, para que luego cuando le hagan algo al personaje yo sienta algo. Yo espero que se hayan dado cuenta de eso.
Así que la ira de Dios, hermanos, pues si podemos dar una definición de qué es entonces la ira de Dios, podríamos decir que la ira de Dios es esa santa indignación divina por el pecado del hombre y su subsecuente aplicación del justo castigo a los transgresores de la ley que no solo Él reveló en el Sinaí, sino que aún más Él puso en las conciencias de todos los hombres. Voy a repetir eso, hermanos. Podríamos definir la ira de Dios como esa santa indignación divina por el pecado del hombre y su subsecuente aplicación del justo castigo a los transgresores de la ley. ¿Cuál ley? La ley que Él reveló en el Sinaí y que puso también en las conciencias de todos los hombres. Así que sí, Dios tiene ira, pero esa ira es una ira santa, es una indignación divina por el pecado del hombre. Y subsecuentemente, entonces, es también el subsecuente castigo, justo castigo, añadimos, a los transgresores de la ley. O, como nos decía Romanos capítulo 1, versículo 18, a los impíos e injustos. Recuerden cómo dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, ¿qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así, esa santa indignación divina le lleva a no dejar las cosas así, que repito, vamos a ver luego que ciertamente tiene paciencia, pero que al final de todo se revela y se revelará contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es impiedad? Si la ira de Dios se revela contra toda impiedad, ¿qué es impiedad? Bueno, impiedad es básicamente o de entrada lo opuesto a la piedad. La impiedad sería de entrada lo opuesto a la piedad y a la reverencia debida a Dios. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios. Un impío es un rebelde que se opone a Dios y que no está dispuesto a sujetarse a Él ni a sus mandamientos. Un impío entonces es el que vive sin el menor recuerdo ni interés por Dios. Y válgame que esto no excluye a aquellos que vayan a misa, puesto que muchos irán a misa o al culto nada más para cumplir y no porque quieran de verdad obedecer a Dios. La impiedad sería ir también en contra de la devoción, el honor, la reverencia y el respeto que se debe a Dios como creador y sustentador. Y en ese sentido, algunos comentaristas expresan que la impiedad se refiere a la rebeldía y desobediencia a la primera tabla de la ley. Niños, ¿se acuerdan cuáles son los mandamientos que están en la primera tabla de la ley? Recuerden que la ley de Dios contiene 10 mandamientos y esos 10 mandamientos están repartidos en 2 tablas. La primera tabla de la ley y la segunda, ¿verdad? Entonces, en la primera tabla, como recordarán, están contenidos los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios.
y en la segunda los otros 6. En la primera tabla están todos los mandamientos que van especial y específicamente dirigidos hacia Dios. Y en la segunda tabla, los mandamientos que van dirigidos de manera, como alguien decía, horizontal. La impiedad viene a ser entonces la rebeldía y la desobediencia a la primera tabla de la ley, dicen algunos comentaristas. La impiedad, pues, es entonces un grave pecado, porque de entrada insulta, rebaja y denigra la majestad del ser más digno e importante del universo, y quien debe ser la prioridad de la vida de todas sus criaturas. Y es la impiedad, luego, la impiedad hacia Dios, la que luego da origen a la injusticia ahora hacia los hombres. No se puede ser pío o piadoso en el cumplimiento de los primeros 4 mandamientos de la ley, la primera tabla, y ser injusto y transgresor de todos los demás. No, hay una relación entre estos dos. Y la impiedad, como les decía, es un grave pecado porque insulta, rebaja y denigra la majestad de Dios, del ser más digno y más importante de todo el universo, que debe ser la prioridad de todas sus criaturas racionales. Y la obstinada impiedad del corazón rebelde hacia Dios es una de las cosas que causa, nos dice nuestro versículo, esa santa indignación divina por el pecado y que asegura el castigo de Dios. Hay impiedad, hay obstinación en la impiedad, entonces hay un seguro castigo. La ira de Dios seguramente se ha de manifestar contra esa impiedad. ¿Cuándo? No sabemos. Vamos a ver algunas cosas después, pero lo que es seguro es que se manifiesta. Pero también nos dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia. ¿Qué es injusticia? Bueno, aquí se refiere a todas las acciones injustas, es decir, pecaminosas, que hace el hombre contra los otros hombres. O como alguien dijo, la segunda tabla de la ley. Así que las causas, pues, que originan la ira de Dios son justas, y el castigo del incumplimiento de sus leyes dictadas para el bien del hombre es justa, pues busca satisfacer la justicia de Dios de la manera más justa y recta. Hay injusticia, hay desobediencia a la segunda tabla de la ley de Dios, habrá castigo invariablemente. El hombre hoy en día vive pensando que no le va a pasar nada si desobedece a estos mandamientos, pero lo que el versículo nos dice es que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. No dice, se revela con los que hayan pasado este nivel de impiedad. No, no dice así, sino dice contra toda impiedad, incluyendo todo tipo, clase y nivel de impiedad e injusticia. Por lo tanto, entonces, hermanos, aquellos conceptos para concluir y definiciones de la ira de Dios que no se ajusten
a la evidencia que hemos estado observando en la Escritura, hermanos, no son correctos. Eso no es la ira de Dios. Conceptos tales como esa posición incorrecta acerca de que la ira de Dios sea un estallido descontrolado de las emociones como las del ser humano en busca de satisfacción y venganza. Pues como vimos, la ira del hombre es orgullosa, es colérica, es arrebatada, es caprichosa y es pecaminosa. Y como vamos a ver, la ira de Dios es perfecta, es justa y es además paciente. En el hombre es una explosión, pero Dios es paciente. El pensar pues que la ira de Dios es como la del hombre es un concepto falso, blasfemo y ofensivo de Dios mismo, pues se le rebaja al nivel de un simple ser humano pecaminoso. Y esta distorsión es, como veíamos, la que ha llevado a muchos a desechar esta verdad sobre un Dios de ira. Así que no debemos pensar que nosotros no hayamos hecho nada, o al menos lo suficiente para que estallara la ira de Dios de una forma violenta como lo hace la nuestra, pues la Escritura nos dice que esa ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad y toda injusticia. Así que ¿hay castigo? Sí, sí lo hay, y este se habrá de manifestar en la ira de Dios a su tiempo. Oremos, hermanos, al Señor.